Domingo 18 de enero 2015 y vamos a estar continuando con la enseñanza de la carta a los Efesios. Ya este sería el tema número... A ver. Uy, ¿cuál? 9. El tema número 9. Y hoy vamos a hablar sobre, le pusimos este nombre, de este tema, muertos en pecados. Vamos a hablar de los muertos. Quisiera contarles que el sermón lo comencé el lunes, pero lo terminé casi el mismo lunes. Pero ayer en la noche vi que era demasiado extenso y que solo vamos a hablar de un versículo. Así que va a ser una serie de 3 partes posiblemente, dentro de la misma serie de Efesios. Así que el tema número 9 sería muertos en pecados, y el versículo que vamos a buscar es el capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra, y él, lo tenemos, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a orar primero para que Dios guíe nuestra mente a que todo lo que hablemos en esta mañana sea de bendición a nuestras vidas. Amén. Aquí tengo la tos, que es la misma versión. Amado Dios, queremos pedirte en esta mañana que puedas guiarnos a todo entendimiento, a toda verdad. Que este tema que vamos a hablar el día de hoy, muertos en pecados, Señor, pueda ser un tema que pueda enseñarnos tus verdades, tu misericordia, oh Dios. Que podamos entender cuál es el estado de cada pecador, Señor, a la luz de tu Escritura. Y que podamos nosotros, Señor, entender con claridad y ser obedientes a tus mandatos hoy y siempre. Te pedimos, Señor, que aclares nuestra mente, que lleves sujeto todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, y que puedas usar a esta vasija, Señor, el día de hoy para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, la serie es la carta a los Efesios y el tema es muertos en pecados. Quisiera hacer una cita de algo que encontré mientras estudiaba para este tema, de una mujer llamada Lady Jane Grey. Decía ella: vive para morir, para que por la muerte puedas entrar a la vida eterna. Vive para morir, para que por la muerte puedas entrar para la vida eterna. Tal vez se intercalan ahí con ella para ayudarle con el material, con la palabra. Y quisiera contarles una pequeña historia, breve historia para hacer antes de entrar al tema, ¿verdad? Dice que un predicador acababa de invitar a sus oyentes a que se volvieran a Cristo. Estuvo hablando ampliamente del pecado y empezó a invitar a las personas a que vinieran a Cristo. Un joven se levantó entre la multitud y exclamó: predicador, dijo, predicador, usted habla del peso del pecado. Sí, le dijo el predicador, pero ¿cuánto pesa el pecado? ¿20 kilos? ¿100 kilos? Dígame, le preguntó el predicador, si usted pusiera un peso de 100 kilos sobre un cadáver, sobre un muerto, ¿sentiría él el peso de esos 100 kilos? ¿Qué creen que le dijo el joven? ¿Qué creen que le dijo el joven? Sí. No, le dijo, porque él está muerto. Él no puede sentir el peso de 100 kilos porque está muerto. Exacto, le dijo el predicador. Tú no sientes el peso del pecado porque estás muerto en delitos y pecados. Estás espiritualmente muerto. Y hermanos, eso nos lleva al primer punto. ¿Cómo son los muertos, hermanos? ¿Cómo son los muertos? Alguien diría, ¿verdad?, una frase célebre, que no hay novia fea, no hay bebé feo, ni muerto malo.
Pero realmente, ¿cómo son los muertos? Son helados, tío. Fríos. Fríos. Otra descripción de un muerto. Apestosos, Pálidos, apestosos y no les echan nada. deteriorados. Se deterioran. ¿Qué más? Hay algo particularmente que todo muerto tiene. Hay algo que todo muerto no tiene. Alma. No tiene vida, ¿verdad? Lo primero, ¿verdad? Es un muerto porque no tiene vida. Y la muerte es la ausencia de la vida. Pero quisiera mencionarle tres cositas rápidamente sobre los muertos. Primero, son insensibles. Son insensibles. Un muerto es insensible porque no perciben nada de lo que lo rodea. Nada. Yo creo que no pueden ver un muerto ustedes y yo en cualquier lugar que se inquiete por algo. ¿Han visto ustedes algún muerto en un ataúd que mire pasar una mosca? No, ¿verdad? Muerto, está muerto. Si era muy tunante en la vida y miró a una mujer bonita, ni así se mueve, está muerto. Un muerto es insensible. No lo inquieta nada de lo que lo rodea. Puede ver algo bueno, puede haber algo bueno en la sala donde lo están velando, pero eso no lo inquieta. Eso no lo mueve. Es insensible a la realidad. Nada tiene relevancia para él porque después de todo sigue estando muerto. Otra de las cosas, como mencionamos, que lo primero que no tiene un muerto es vida, es que el muerto es sin vida propia. Después de todo, la muerte es la ausencia de la vida, así como la oscuridad es la ausencia de luz. Los muertos, por lo tanto, como no tienen vida, no sienten frío, no sienten calor, aunque están encerrados en un ataúd. No sienten amor porque su corazón ha dejado de palpitar. No pueden producir una idea porque su cerebro ya está muerto también. No tienen vida propia, por lo cual no pueden tampoco gozar de los beneficios de la vida. Están muertos. Y punto número 3, que una vez muertos se deterioran. Como decía alguien acá, está en un estado de putrefacción. Por mucho que lo adornen, por mucho que lo preparen, eventualmente ese cuerpo se va a deteriorar. Está en un estado de putrefacción, se deteriora. Usted puede ver como un muerto está en medio de una sala inmensa de personas. Normalmente llamamos a este evento las velas, ¿verdad? Y todos están en diferentes conversaciones. Algunos recordarán lo bueno que fue el muerto. Otros dirán lo malo que fue el muerto. Algunos hijos esperarán ver la herencia del muerto. Algunos otros tratarán de que esos mismos hijos les paguen las deudas que tenía el muerto con ellos. Pero hay algo que sí va a suceder. Este muerto no va a participar de esas conversaciones y no va a opinar ni a cuestionar nada porque está muerto. Y una vez muerto empieza su estado de deterioramiento, de putrefacción. Estos muertos están putrefactos porque sus mismos sentidos están en continuo deterioro. No pueden ver, la chispa de sus ojos se ha perdido, ellos ya no pueden percibir la luz, no pueden ver los colores, no pueden oír a las personas, no pueden escuchar una hermosa canción, no pueden escuchar el te amo de un familiar, no pueden oler la fragancia de una rosa, lo delicado de un perfume, no pueden palpar nada. No pueden tocar nada porque sus habilidades motoras los han abandonado. No pueden tocar algo que les agrade ni degustar
el sabor de una manzana, el sabor de una naranja. No pueden disfrutar de la compañía de alguien. Están muertos. Cuán similar son aquellos que están muertos en delitos y pecados. No pueden ver porque el Dios de este mundo ha cegado su entendimiento para que no le brille ni les alumbre la luz de Cristo. Están muertos en delitos y pecados, y la muerte deteriora cada vez más al pecador. El pecado deteriora cada vez más al pecador. No pueden oír. Sus oídos no escuchan las verdades de Dios porque no las pueden reconocer. Por más que se les predique el Evangelio, su respuesta sigue siendo la misma. Sigue siendo no, no me interesa. No, muchas gracias. Cuando usted les predica el Evangelio, escuchan por un agujero del oído, pero no pierden el tiempo en sacarlo por el otro. No pueden escuchar las verdades de Dios, no pueden resistir la verdad del Evangelio, así que mejor la ignoran. Están muertos en pecados. No pueden sentir. No pueden sentir nada porque sus sentidos del tacto están atrofiados. Para ellos tocar lo malo es tan placentero como lo fuera para nosotros tocar lo bueno. Están tan adaptados por el enemigo a buscar lo malo que no saben diferenciar cuando se están quemando. Eso hace el pecado, deteriora a la persona a tal punto que no puede darse cuenta que lo que está tocando está mal. Como no puede sentir, no se percata del dolor y de lo que mutila su mismo cuerpo. Hay una enfermedad, yo conozco aquí 2 niños que tienen una enfermedad que a causa de esa enfermedad su sistema nervioso está atrofiado y ellos no pueden sentir dolor. Entonces, a causa de que no sienten dolor, ellos se mutilan, se cortan, se raspan, se golpean, tienen un montón de cicatrices y ellos cuando menos se dan cuenta están sangrando, se han golpeado. No se percatan del dolor. Su sentido del tacto está limitado por el sistema nervioso. Ahora, los pecadores no pueden sentir las verdades de Dios en sus vidas y las rechazan porque no pueden diferenciar que el pecado los arrastra al infierno. Están perdidos en sus pecados que no saben cuando están haciendo lo malo delante de Dios. Hay de aquel que llama bueno a lo malo, dice la Biblia, y malo a lo bueno. Hay de aquel que es sabio en su propia opinión. No pueden oler. No pueden disfrutar del olor fragante del conocimiento de Dios. Lo que miran los muertos en pecados es que cuando miran a un verdadero siervo de justicia, para ellos es un olor de muerte. No pueden ver la justicia como algo bueno, sino como algo que desprecian. Porque ver un justo en la tierra es ver una sentencia que cuelga sobre la cabeza de cada pecador, de cada muerto en pecado. Porque más tarde o más temprano, la justicia que justificó y salvó a ese justo, los va a condenar a ellos, porque Dios es un Dios justo. No pueden oler, porque su sentido del olfato está tan putrefacto y tan deteriorado, que están tan acostumbrados a oler lo malo, que cuando huelen algo rico les parece despreciable. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros solemos comer pescado? A ver.
Y a las personas que no suelen comer pescado, cuando huelen pescado, y el pescado tiene un olor a veces, ¿verdad? Que cuando usted no está acostumbrado, le tiene que echar limón, ¿no? Porque si no, se revuelve. Su naturaleza no está acomodada al olor del pescado. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Cuántos han venido en un bus donde se suben los trabajadores de las tabacaleras? Usted sabe que viene un trabajador de la tabacalera porque huele a tabaco. Y entonces uno ya quiere abre las ventanas y trata de airarse porque no está acostumbrado al olor del tabaco. Para ellos ya es más común, ¿verdad? Ellos pasan y normal. Pero ¿qué pasa con el pecador, con el muerto en pecados? No puede olfatear las delicias de Dios, el olor fragante del conocimiento de Dios. Lo desprecian. Usted dice: oh, gracias Dios por tu misericordia tan grande con la que me has amado. El pecador ni se acuerda de dar gracias por el día que tiene la oportunidad de vivir. No perciben el ambiente espiritual. No pueden gustar, porque están tan acostumbrados al mal que no pueden degustar lo bueno de Dios. Están tan acostumbrados a pecar que cuando leen la palabra, para ellos es más útil leer el periódico que leer la Biblia. Para ellos les importa más leer que va a subir la luz, a que se pueden ir al infierno si no se arrepienten. No pueden degustar lo bueno y por lo tanto buscan lo malo. Su naturaleza es buscar lo malo. Hay un versículo en la Biblia que dice que el cerdo siempre va a volver al lodo del cual salió, porque su naturaleza es ser un cerdo. El perro volverá al vómito que vomita, porque esa es su naturaleza. ¿Por qué? Porque él es un perro, porque él es un puerco. Y el muerto en delitos y pecados va a buscar el pecado, porque ese es su ambiente y es su naturaleza, precisamente porque está muerto. No puede degustar la justicia de Dios porque es aborrecible a su paladar, le sabe raro. Cuando usted le habla una verdad a una de estas personas que aman el pecado, porque dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo dice que aborreció la luz para que sus obras no fueran manifiestas. Entonces el muerto en pecado, cuando usted le dice una verdad y le confronta con su pecado, eso no me gusta. Es como cuando se comen algo que no les agrada. ¿Cuántos se han comido con gusto algo que no les gusta? A ver, alguien aquí, alguna comida que no les guste. ¿El cuál? La banana. Bueno, a don Vidal le echa la contra, ¿verdad? A la distribuidora, a la banana. No le gusta la banana. Y cuando le dan banana, ¿usted qué hace? ¿Se lo toma a gusto? No le arruga la cara, pero como dijo Kiko, me sacrifico, dijo Kiko. No me gustan las tortas de jamón, pero me sacrifico, dijo. A ver, ¿alguien más aquí que le moleste algo? Hermano Jonathan, que no puedo comer carne. Hermano Jonathan, Pescado. le voy a decir que esta molares que nos dio para comer carne. Pero cuando nos dan algo que no nos gusta, hermanos, ¿qué pasa? Cuando nos da algo que no nos gusta, nuestro cuerpo mismo nos molesta el estómago, nos golpea el estómago, nos rechaza. El muerto en pecados le dan una buena porción de la justicia de Dios, le hablan la palabra de Dios y se atoran, se atoran. No pueden digerirlo porque su naturaleza muerta no puede digerir nada. ¿Cuántos han visto ustedes en alguna vela que alguien alimente a un muerto? Miren, horneamos este pan, porque el pan de muerto no falla en la vela, ¿va? Horneamos este riquísimo pan, llevémosle uno al muerto. Se lo meten al muerto el pan, no se lo pueden comer, por muy delicioso que esté. Su fuerza, la vida lo ha abandonado. Un muerto en delitos y pecados jamás va a disfrutar del pan de vida que es Cristo, a menos que Dios le dé vida.
Un muerto en pecado va a aborrecer la justicia de Dios porque nunca va a poder digerirla a menos que Cristo ponga vida en él. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Resulta interesante ver en particular que Pablo se refiere a los pecadores precisamente de esta manera: muertos. Muertos, así lo ve, muertos en delitos y pecados. Y hace mucho hincapié en esto. Pero me gusta también de Pablo que él es muy puntual en esto y dice: porque en otro tiempo vosotros, al igual que nosotros, dijo él. Para el judío, ellos eran el pueblo escogido de Dios, ellos eran los únicos dignos de salvación y miraban al gentil como un perro. Lo miraban como algo despreciable. Pero cuando Cristo viene y dice: yo he venido a dar vida en abundancia, tengo otras ovejas, no solo las judías, tengo otras ovejas que son los gentiles, a quienes les voy a dar vida. Eso molestaba a los judíos. Molestaba a aquellos que se creían tan buenos y tan justos que solo ellos merecían el cielo y ellos creían que lo merecían. Pero Pablo les dice: hey, no nos equivoquemos. Nosotros también estábamos muertos en pecados. Yo guardaba la ley, adelantaba a todos mis contemporáneos en esto, pero igual estaba muerto, era un religioso. ¿Cuántos nos pumpuneamos el pecho? Y participábamos de un acto religioso todos los días, o por lo menos el domingo en la noche, que es donde va la crema. Y por mi culpa, decíamos, por mi culpa y por la de este y por la de aquel, porque también este me indujo, y echábamos la culpa a todo el mundo y éramos pecadores incapaces de reconocer nuestro estado pecador. Íbamos a confesarnos, pero salíamos tan pecadores porque el que con quien nos confesábamos no tiene autoridad bíblica para perdonarnos, ni nos redime. Y te ponían una excusita ahí: ve y ora 3 Ave Marías y 5 Padre Nuestros. Pero sacerdote, he pecado, me he acostado con la mujer de mi mejor amigo. Ve, y no le decían: ve y no lo hagas más, solo ve y reza tal y tal cosa. Y síguete acostado. Y después cuando vuelva a pecar. Es una costumbre nuestra el siempre esquivar, y más si es Baldomero el que se iba a confesar. Pero no voy a hablar solo de eso, porque en la iglesia cristiana también sucede esto. Cuando viene Baldomero y es el que promociona la iglesia, le damos como un salvoconducto, ¿verdad? Como aquellos que se daba en la antigüedad: derecho a pecar, siempre y cuando no se den cuenta los hermanos. No, hermanos. Nuestro deber es decirle: ¿sabes qué, Baldomero? Estás muerto en delitos y pecados. Arrepiéntete o morirás. Pero todos estuvimos ahí. Así que no le podemos decir: tú, vil pecador asqueroso. No, yo fui también así. Pablo les dijo: nosotros también fuimos así. Nosotros tal vez fuimos hasta peor que tú. Pablo dijo: yo soy el más indigno de ser un apóstol, porque perseguía a la iglesia. Yo no merecía ser un apóstol. Esa es la actitud de una persona que se arrepiente, de alguien que va a pasar de la muerte a la vida. Es: estoy aquí lleno de pecados, Señor, digo el publicano, sé propicio a mi pecador. Ten piedad de mí, perdóname. Así es como un muerto empieza a tomar vida, cuando reconoce que está muerto. Quiero decirle que esta palabra pecado viene de una palabra griega que se traduce hamatría. H-A-M-A
Hamartia. Hamartia. Este concepto se maneja en la caza o el tiro, como decir tiro al blanco. Cuando un tirador tira la flecha y falla, a eso se le llama hamartia, errar el blanco. En hebreo hay alrededor de 22 definiciones diferentes para lo que es el pecado, para la palabra pecado. En griego, la palabra que Pablo usó aquí, hamartia, errar el blanco, es lo que significa pecado. Y esto, hermanos, significa que es el fracaso en el intento de alcanzar una meta que Dios ha establecido para nosotros. Por eso el pecado es universal. Y si no, vamos a mencionar algunos casos. El pecado sería el fracaso en ser lo que debemos y podemos ser. Hamartia o pecado es el fracaso en ser lo que debemos y podemos ser. Muchos de nosotros podemos decir, pero pastor, yo nunca fui un muerto muy malo. De mí hablaban bien. Si hubiera habido una vela, de mí hubieran hablado bien, porque yo siempre he sido un buen hombre, una buena mujer. Ahora, si nos ponemos a eso, usted debería de ver que un mal muerto del barrio es el chismoso del barrio, o la chismosa. Ese sí era un mal muerto. Ese sí merecía lo peor. ¿O qué digamos de los adúlteros? ¿O qué decimos de los mentirosos? Eso sí merecen el infierno. Los violadores, los ladrones, los usurpadores, los violadores, esos merecen lo peor. Esos sí son malos. Pero yo no. Yo no era tan malo, pastor. Siempre solemos compararnos con las personas. A ver, ¿quién aquí nunca se ha comparado con alguien? A ver, ¿cuál es el mentiroso? Ninguno, ¿verdad? Muy bien, hermanos, hemos aprendido. Nos hemos comparado con la gente desde que estamos en el kinder. Desde que estamos en la escuela, ¿quién sacó mejor nota? Siempre nos comparamos con alguien, siempre nos consideramos mejor que alguien. Pudiste haberte casado con cualquiera. Yo fui el mejor partido. No, ¿había alguno aquí que nunca se jactó de casarse con alguien? Pero que todo en algún momento, o le dijimos a alguien, habían 5 que lo pretendían a ella o a él, pero yo le gané, yo soy mejor. Siempre decimos que somos mejores en comparación a fulano o a mengano. Siempre pensamos que somos más buenos que alguien y sorpresa, la Biblia dice que ¿cuántos buenos hay en el mundo? No hay ni un bueno, no hay nadie que busque a Dios. Todas a uno se desviaron. Bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Solo el Padre que está en los cielos. Y ese precisamente es el problema, en que siempre nos vemos como inocentes palomitas, como muy buenos y dignos del cielo, porque como Dios es amor. Y si hay algún pecadito que tenga por ahí, no es muy grande, Dios me lo perdona, y como Dios es misericordioso, me va a llevar al cielo. Este muerto va a haber vida en el cielo, decimos. Ahora, como pecado significa errar el blanco, o no ser, o no alcanzar, o fracasar en ser lo que debemos, o que podemos llegar a ser, tenemos que encontrarnos con la realidad de que todos somos culpables. Por lo tanto, errar el blanco se puede aplicar en nuestras vidas de muchas maneras en que fallamos miserablemente nuestros compromisos con Dios a la luz de la Escritura. Y voy a mencionar algunos, y yo quiero que cuando yo le pregunte el veredicto, usted me diga su condena. ¿Qué condena le daría? Esta es para las mujeres. ¿Es su esposo tan buen marido como puede ser? ¿Trata de hacerle la vida más fácil y agradable a usted como esposa? Veredicto, mujeres.
No se preocupen. Veredicto. Culpable. Culpables. Para que no se sientan mal y que vean que nosotros los hombres sí les echamos la culpa. Mujeres, le hacen sufrir a su familia sus cambios de humor. Es una mujer, usted tan buena esposa que como puede. Es una mujer como esa brisa apacible todo el tiempo, que relaja y refrigera la vida de su esposo. Se toma de veras en interés el trabajo que hace su esposo en su casa, en su ministerio, los problemas y las preocupaciones con las cuales lidia a su esposo. ¿Consideran que las esposas son así, esposos? ¿Veredicto? Culpable. ¡Culpables! Hubiéramos dicho culpables nosotros, dijeron las mujeres, pero ya se pasó su oportunidad. A ver, ahora sí juntos. ¿Somos tan buenos padres como deberíamos de ser? Culpable. Dirigimos y entrenamos a nuestros hijos en la vida para que ellos puedan conocer a Dios y no errar como lo hacíamos nosotros a menudo. Culpables también. A medida que van creciendo nuestros hijos, nos acercamos más a ellos, nos volvemos sus amigos, los amorramos, los advertimos, les hablamos las verdades de Cristo en la mañana, en la tarde, en la noche, les repetimos las verdades de Dios, como dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 2 creo en adelante, que dice: y estas cosas les enseñarás en tu casa, y cuando sales a la calle hablas con tus hijos y les enseñas la verdad, les hablas cuando se van a acostar, los pones en los linderos de tu casa, la gente mira que tú instruyas a tus hijos en la verdad. Padre, ¿te sientes que eres un padre a la altura que Dios espera que tú seas? Culpable. Veredicto. Culpable. Padre. Pero para aquellos que somos hijos todavía, que tenemos vivos a nuestros padres, ¿somos tan buenos hijos como deberíamos de ser? Culpable. ¿Honramos a nuestros padres como ellos deberían recibir honra? Inocente, vemos aquí a un valiente. ¿Vemos alguna vez el dolor que causamos en los ojos de nuestros padres a causa de nuestra rebelión, de nuestra desobediencia, y acudimos a ellos pidiendo su perdón? ¿O somos indiferentes? O algunas veces, hijos, no queremos doblar el brazo y esperamos que pase como dice aquella película: lo que el viento se llevó, el tiempo sana todo. ¿Somos tan buenos trabajadores como podríamos ser? ¿Llenamos cada hora de trabajo con la labor consensuada y responsable? ¿Hacemos toda la tarea que podemos y debemos hacer? ¿Puede decir nuestro jefe: como este empleado no tengo? Veredicto. Culpable, porque el jefe, como este empleado no tengo otro más arrogante. Cuando nos damos cuenta, hermanos, que el pecado habita en nosotros, no hay otra cosa que rendirnos a Dios, porque el cura, el pastor, entre comillas el apóstol, el profeta, no te va a cambiar. No se trata ni siquiera de que yo te hable bonito, te entretenga con una predicación. Eso no te va a cambiar. Hoy tienes que saber que Él dio vida a cada uno de nosotros, los que ya alcanzamos vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Todos, sin lugar a dudas, están muertos en delitos y pecados, por cuanto todos pecaron. Y cuando dice todos, es todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La otra palabra que Pablo usa aquí, la traducimos como transgresiones, es paroptoma. Yo sé que es un poco difícil para ustedes, pero es paroptoma. Esto en griego significa un resbalón o una caída. Y el pecado siempre comienza así, ¿o no? Siempre coqueteamos con el pecado al principio. Algo nos llamó la atención. Está fuera de la orden de Dios, pero nos llamó la atención. Paroptoma, que quiere decir resbalón o caída. Se usa
para una persona que yerra o se equivoca y se aleja cada vez más del camino. Es como cuando usted va por un camino y le dicen, usted tiene que irse derechito para llegar a la casa de fulano. Y usted dice, no, pero es que derechito no me gusta, me voy por acá. Y entre más se va distanciando del camino, más se va perdiendo. ¿Cuántos han visto turistas ustedes en algún otro lugar, tal vez porque aquí todo es pequeño? ¿O cuántos han visto, cuál es la calle para ir a Dalní? Tal vez les dijeron, mire, por allá, y se perdieron. ¿Cuántos de nosotros anduvimos en Tegucigalpa y dijimos, ¿dónde por favor queda la parada de buses? ¿A qué burro me monto para llegar a la terminal? Muchos nos equivocamos. Este resbalón o esta caída nos aleja cada vez más de nuestro camino, y eso es el pecado, hermanos. El pecado nos aleja del propósito final de Dios, que es salvarnos, que es darnos vida. El pecado hace que nos resbalemos en cada área de nuestras vidas, a tal manera que solo vivimos así, resbalándonos, pecando. La idea central del pecado, hermanos, es el fracaso. En el discipulado, no sé si fue en el nivel 3, hablábamos de que si podíamos resumir la experiencia del ser humano por sus propias fuerzas, la resumiríamos en una sola palabra: fracaso. Es imposible que usted y yo alcancemos la vida por obras humanas. Si usted está esperanzado a que después de que usted se muera, oren por usted y se vaya al cielo, déjeme decirle que está destinado a fracasar. Si usted piensa que viniendo a la iglesia y diezmando y ofrendando va a alcanzar la vida eterna, déjeme decirle que va a fracasar. Si usted está pensando que por venir a la iglesia y discipularse, usted por eso se va a ir al cielo, déjeme decirle que va a fracasar. Eso no le da vida. Usted se discipula, usted se congrega, usted busca a Dios y es agradecido como consecuencia de que ha pasado de muerte a vida. De otra manera, sigue estando muerto en pecados, en delitos. Como decía esta mujer, Lady Jane Grey, vive para morir, para que por la muerte puedas entrar a la vida eterna. Vive para morir. El cristiano vive para morir a diario, ¿o no? Negarse a sí mismo. Jesús dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Tiene que morir todos los días. Todos los días tenemos que luchar con algo. Nos falta perdón, nos falta templanza, nos falta mansedumbre. Tenemos que buscar a Dios para que Él nos forme en nosotros estos frutos del Espíritu. Y por último, ¿dónde nos mata el pecado, hermanos? ¿Qué nos mata el pecado? Primero, el pecado nos mata la inocencia. El pecado nos mata la inocencia. Nadie que haya pecado alguna vez puede ser el mismo después de haber pecado. Dicen los psicólogos que en ese cerebro que usted tiene, en este que tengo yo, todo lo que hacemos queda registrado. Tal vez usted no se acuerde de todo. Y yo les decía el otro día en el discipulado, me parece, que si yo pudiera poner un chip y le dijera, hoy vamos a escoger, ¿quién no vino en el discipulado el jueves? ¿Alguien que no haya venido? Yo. Usted, bueno, hermana Lilian, esta semana usted es la afortunada. Le vamos a poner un chip en su cerebro que va a registrar todo lo que usted hace esta semana. Y el domingo en Premier vamos a conseguir un data. Y vamos a poner el chip para que revele todos sus pensamientos, todo lo que usted hizo, todo lo que usted pensó, sea bueno, sea malo, y lo vamos a presentar no solamente nosotros, vamos a llamar a su esposo, a sus hijos, a sus vecinos. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cree usted que pasaría la prueba? ¿Se sentiría avergonzada? Ya no va a venir a predicar el No vendría a predicar el martes. Hermano, imagínense que nuestro cerebro guarda todo lo malo que hemos hecho. Ahí está, almacenado.
todo lo bueno, todo lo malo, todo está almacenado ahí. Pero resulta que Dios, que conoce tu mente y la mía, dice que engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17. Solo Dios. Jeremías 19. 17:9. 17:9. Solo Dios que lo conoce. Y Dios mira todos estos pecados que nosotros hemos cometido. ¿Y cómo cree que los mira? ¿Los mira como algo agradable? Él desprecia el pecado. Ama al pecador cuando se arrepiente. Pero el pecado siempre está en contra de él, porque él es vida y el pecado mata. Pero él conoce todo lo que hemos hecho. Por eso tú y yo, cuando lleguemos a Dios, no lleguemos presuntuosos, no lleguemos arrogantes, no lleguemos como que Él nos debe algo a nosotros. Nosotros le debemos a Dios que por gracia nos haya salvado. A ver, ¿cuántas personas de aquí, siguiendo con la idea del chip, si alguien esta semana pensó 800 pensamientos malos en contra de Claudia, por ejemplo, y Claudia se da cuenta de esos 800 pensamientos malos que tuvo Catherine hacia ella, ¿se acercaría a ella, Catherine, con misericordia? Si Catherine viniera a Claudia y le dijera a Claudia, ¿sabes qué? Fíjate que en la casa no tengo tamales esta temporada, ¿me podrías regalar una de tus tamales? Diría Claudia, pero ¿estás pensado? Qué feo los tamales. ¿Qué hace Claudia? Yo no quisiera que Claudia algún día me invitara a comer, por ejemplo. Un montón, 800 pensamientos terribles. ¿Qué pasaría de parte de Claudia? ¿Podría verla con ojos de misericordia? Hay una gran diferencia entre Dios y nosotros, ¿no? Sí. Porque Dios nos mira muertos, y nos mira muertos en pecados, en delitos, putrefactos, que aborrecemos su justicia, y dice: venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Aún nos extiende su misericordia, aún hizo salir el sol y que lloviera para buenos y para malos, para muertos y para vivos. Esa es la misericordia de Dios. Hermanos, el pecado nos quita la inocencia. Isaías 1:18. Miren, hermanos, ¿cuántos conocen la historia de Pinocho? ¿Qué problema tenía Pinocho? Era mentiroso, ¿sí? Era un poco mentiroso. Cada vez que mentía, Pinocho le crecía la billetera o le crecía la nariz. Le crecía la nariz, ¿verdad? Le crecía la nariz por mentiroso. ¿Cuándo se convirtió? ¿Cuál era el anhelo de Pinocho? Tener un niño de verdad. Porque Quería ser un niño de verdad. Pero resulta que antes de ser un niño de verdad, tenía que moldear su carácter. Y el problema que tenía él era que era muy mentiroso. Pinocho estaba muerto también en delitos y pecados. Pero un día, y si ustedes miraron la historia, lo conocen, él se arrepintió y le pidió perdón a papá Gepetto. Le dijo que había mentido, había hecho muchas cosas malas. Si pueden ver la película, traten de que los niños no la miren, porque la verdad que su mensaje a veces es un poco tocado, ¿va? Pero él era un mentiroso empedernido. Pero un día confesó sus pecados a papá Gepetto. ¿Y qué sucedió? Sucedió precisamente lo que dice aquí en Isaías 1:18. Lo tenemos, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si tus pecados han sido tan aborrecibles delante de Dios, arrepiéntete y Dios echará en lo profundo del mar tus pecados. Si has estado viviendo durante tus años muerto, porque no has estado vivo, has estado existiendo en un estado de mortandad en pecados y delitos, arrepiéntete. Y por terribles que te parezcan tus pecados, Dios ha prometido perdonarte. ¿Qué pasó con Pinocho?
Dejó de ser un pedazo de madera y se convirtió en un niño de verdad. ¿Qué pasa con una persona que se arrepiente? ¿Qué pasa? Cuando se arrepiente hacia Dios, porque arrepentirse es una cosa. Cuando le pide perdón a Dios, ¿qué pasa? A todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pasan de un estado de muerte a un estado de vida. Otra cosa que el pecado hace en las personas es que el pecado mata los ideales. Sí, mata los ideales. Una persona que mira que algo está malo la primera vez, pero participa de ello, se empieza a resbalar, se empieza a salir del camino. Les voy a decir algo. Un sicario, una persona que se dedica a matar personas, la persona que más le cuesta matar es la primera. Porque sus valores, lo poco que tienen de valores, le dicen que tiene que respetar la vida. Pero una vez que mata al primero, puede matar a cualquiera otro después. Se van cauterizando sus sentimientos, sus sentidos, sus ideales. Se empieza a resbalar hacia el mal. Y toda persona, hermanos, que en algún momento practica algo malo, aunque sabe que lo hizo mal, y vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer, empieza a comportarse de esa manera, de una forma natural. Porque cuando usted tiene un hábito, cuando usted forma un hábito, se llega a hacer una necesidad. Cuando usted tiene un hábito, ese hábito se hace una necesidad en su vida. Le voy a hablar de cosas buenas. ¿Cuántos aquí tenemos la necesidad de comer? Pero antes que fuera una necesidad, fue un hábito. ¿Cuántos de nosotros tenemos un horario para comer? 9, 1 o 12 y 6. ¿Qué pasa si usted es de los que almuerza a las 12 y le sirven el almuerzo a las 4? Se pone incómodo, ¿no? También el cuerpo no reacciona igual. Le puede pegar dolor de cabeza, se puede enfermar. El café. Desmayan. El café, oh bendito café hondureño. Qué rico, bendito. Los cafés.